Buenos días, chicas y chicos, espero que se encuentren súper bien en sus casitas y junto a sus familias. Hoy ya es martes, una nueva semana, y como saben, los martes realizamos nuestras clases de matemáticas. Así que espero que se levanten con todas las ganas y el ánimo para poder resolver esta guía número 26. Los y las invito a ver este video porque aquí van a encontrar explicaciones de conceptos claves para poder entender la guía, ¿ya? Así que los invito a ver el video. Vamos. El día de hoy es la guía número 26, que como saben, se trata de división de fracciones. Antes de ver cómo se dividen las fracciones, que si bien ya lo revisamos en una de las clases anteriores, vamos a recordar las partes de la división porque cuando nos refiramos a estas partes necesito que ustedes las identifiquen bien. El primer número, en este caso la primera fracción que está en esta división, se llama dividendo y la segunda fracción se llama divisor, ¿ya? Entonces, para dividir fracciones, lo que vamos a hacer en realidad va a ser multiplicar el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. ¿Pero qué es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo de una fracción es otra fracción que al ser multiplicada por ella da 1. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un ejemplo aquí, 2/3, ¿ya? Miren lo que voy a hacer. Lo voy a multiplicar por otra fracción que al ser multiplicados me va a dar 1. ¿Cómo es eso? El inverso multiplicativo de esta fracción es otra fracción que está dada vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que el numerador que estaba aquí ahora está en el denominador de esta otra fracción. Lo mismo con el denominador de la primera fracción, ahora está en el numerador de la otra fracción. Y si yo estas las multiplico, y al multiplicar fracciones tengo que multiplicar hacia el lado, me da 2 por 3 es 6, y 3 por 2 es 6. Y 6 dividido en 6 es igual a 1. Entonces, el inverso multiplicativo de una fracción siempre va a ser la misma fracción pero invertida, o sea, dada vuelta. Entonces, volviendo aquí, nos decían que para dividir fracciones lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el dividendo, en este caso, 1/2, que es nuestro dividendo, lo vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo del divisor. Este es el divisor y el inverso multiplicativo es esta misma fracción pero invertida, es decir, dada vuelta. Por lo tanto, ahora como lo transformé a multiplicación, ya no voy a poner 3/4, sino que voy a poner 4/3, porque ya explicamos que el inverso multiplicativo de una fracción es la misma fracción dada vuelta, invertida. Y ahora podemos multiplicar hacia el costado. 1 por 4, 4, y 2 por 3, 6. 4/6. Ahora yo no me puedo quedar en este resultado solamente. Tengo que preguntarme, ¿yo esa fracción la puedo simplificar? Sabemos que simplificar es realizar una división en ambas partes de la fracción por un mismo número, con el fin de llegar a nuestra fracción irreductible. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estos números los podemos encontrar en una misma tabla de multiplicar? Sí, yo creo que sí. Son los dos números pares, por lo tanto, los puedo encontrar en la tabla del 2. 2, ¿por cuánto me da 4? Por 2. ¿Y 2, por cuánto me da 6? Por 3. ¿Puedo seguir simplificando? ¿Estos dos números se encontrarán en una misma tabla de multiplicar? No, no se encuentran en una misma tabla de multiplicar. Usted me puede decir, ¿pero puedo dividir en 2 el 2? Claro, ¿pero puedo dividir el 3 en 2 de forma exacta? No, tiene que ser siempre el mismo número en ambas partes. Otra forma de identificar que ya llegamos a nuestra fracción irreductible es ver que uno de los números es un número primo. En este caso, los dos son un número primo. Por lo tanto, no podemos seguir simplificando, porque un número primo es un número que solo es divisible por sí mismo y por 1. Así que hasta aquí llegamos. Vamos a explicar qué pasa en el caso de la división de una fracción y un número entero. Aquí no tengo dos fracciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo dividir o multiplicar fracciones? ¿Qué hago? Bueno, todo número entero, chicas y chicos, está dividido en 1. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean un número entero en unos ejercicios con fracciones, el número entero le van a poner como denominador el 1. ¿Ya? Lo voy a marcar para que se diferencie. Una vez que ya realicé este paso, voy a realizar los pasos que vimos anteriormente, que es, tengo una división de fracciones. ¿Qué hago para dividir fracciones? Tengo que multiplicar el dividendo, es decir, 3/5,
Tengo que multiplicarlos por el inverso multiplicativo del divisor. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo? Es la misma fracción invertida. Es decir, en este caso, el 1 iría arriba y el 4 abajo. Entonces ahora realizo la multiplicación de fracciones hacia el lado. 3 por 1 es igual a 3 y 5 por 4 es igual a 20. ¿Puedo simplificar ese resultado? No puedo simplificar ese resultado, ya que los dos números no se encuentran en una misma tabla de multiplicar. Y como ya llegué a un número primo, sé que esa es mi fracción irreductible. Así que hasta ahí llegamos. Por lo tanto, en conclusión, cada vez que ustedes se encuentren con un número entero en una operación de fracciones, el número entero se divide en 1, es decir, su denominador será 1. ¿Qué es lo que tenemos que recordar entonces? La jerarquía de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? El orden en que yo resuelvo una operación. Si en un ejercicio encontramos paréntesis, vamos a partir siempre por los paréntesis. Luego seguimos con las multiplicaciones y las divisiones y finalmente con las sumas y las restas. Eso es en el caso de las operaciones combinadas. Como en la guía de hoy solo encontramos divisiones, pero en uno de los ejercicios también encontramos paréntesis, vamos a centrarnos en los primeros dos pasos, es decir, vamos a resolver primero los paréntesis y en segundo lugar vamos a resolver las divisiones, ¿cierto? Por lo tanto, si en uno de los ejercicios, como es en el caso de la letra I, encontramos paréntesis, ustedes van a tener que resolver primero esta división y luego el resultado que obtengan de ella la dividen por 12 como sale ahí, ¿ya? Así que este video que sea un andamiaje para poder realizar bien esta guía y recuerden de todas formas que cualquier duda que tengan al resolver esta guía, ustedes pueden realizar sus preguntas en Classroom y nosotros vamos a estar ahí para responderles. Que estén muy bien y un abrazo a la distancia.